En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Quiero saber quiénes vienen hoy por primera vez. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? Levanten su mano. Les damos la bienvenida. ¿Cuántos le dan la bienvenida a ellos? Dios les bendiga. Amén. Qué bueno, mi hermana, que los ha invitado. Bueno, y que todos se sientan bienvenidos. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de multiplicación, de fructificación. Nosotros vemos en el capítulo 1, verso 11, que dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, según su género, que su semilla está en él sobre la tierra, y fue así. Entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra hierba verde. Nosotros podemos ver el carácter de Dios por lo que Él habla en su palabra. Dios es un Dios que nos insta a ser productivos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces dice, produzca la tierra hierba verde. Y entonces habla de que la tierra debe ser productiva, porque desde el principio Dios nos muestra que es un Dios de la productividad. Dios quiere que nosotros seamos productivos. Dios quiere que nosotros seamos personas que producimos en todos los aspectos de la vida, integralmente seamos personas productivas. Es muy importante entender eso. Dios no es un Dios de improductividad. Por eso Dios dice que en donde coloquemos nuestra mano será prosperado. ¿Cierto que sí? Y eso es lo que Dios quiere. El Señor habla de un pueblo que prospera integralmente, que prospera en todas las cosas. Entonces es importante entender ese principio. Dios es un Dios de productividad, pero no solo esto, sino que es un Dios de multiplicación. ¿Cierto que sí? Entonces en el versículo 24 nos dice, produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces nos habla de productividad. Pero también nos dice el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Cierto que sí? Pero además de todo esto también hay versículos donde nos dice que multipliquen. Entonces primero nos habla que produzca la tierra, que produzcan las aguas, que haya productividad. Importante captar esto. Segundo, no solo productividad, sino multiplicación. Y eso está en el versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Entonces eso es un Dios que nos lleva y nos ordena a ser productivos, pero también a multiplicar, ¿cierto? O sea que Dios no quiere que menguemos en el sentido de lo que Él nos ha puesto a administrar, sino que eso que nos ha puesto a administrar debe producir, ¿cierto que sí? Y no solo debe producir, sino que debe multiplicar. Muchas veces hay crisis en el pueblo de Dios por las circunstancias que se presentan, y entonces empezamos como a retroceder, a perder lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que reflexionar y decirle, Señor, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy desarrollando? ¿Por qué no estoy siendo productivo integralmente? ¿Y por qué no estoy multiplicando? Y eso tiene causas en nuestro corazón, causas en nosotros mismos, pero hoy vamos a mirar cómo vencer esas causas de improductividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios abra nuestro corazón y podamos abrir nuestra mente a la palabra de Dios para que el Señor nos ayude y nos dé esa luz de su palabra. Vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 una parábola muy conocida, ¿cierto? Es acerca de la parábola de los talentos. Dice la palabra del Señor en esta parábola, en el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo
vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Por cuánto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Entonces la parábola nos dice de un gran señor que repartió sus recursos a sus siervos, cierto que sí, y se fue. A un siervo le dio, según su capacidad, 5 talentos. Cuando el señor volvió a pedir cuentas, porque Dios nos pide cuentas de lo que nos da. Dios nos pedirá cuentas de nuestra familia. Dios nos pedirá cuenta de nuestros hijos. Dios nos pedirá cuentas de cómo usamos el tiempo. Dios nos pedirá cuentas de la economía. Dios nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado. Los recursos no solo son dinero, los recursos también son habilidades, ¿cierto? Oportunidades, puertas abiertas. Dios a todos nosotros nos ha dado recursos, ¿cierto que sí? Pero Dios quiere que esos recursos fructifiquen, produzcan y se multipliquen. Pero es importante entender que lo que tenemos en nuestras manos no es de nosotros, sino que es de Dios, y Dios nos da para que lo administremos. Los hijos que Dios nos da para que nosotros los podamos educar, los podamos enseñar. No son de nosotros, son de Dios. A veces nosotros pensamos que los hijos son de nosotros y queremos que toda la vida se queden. El hijo tiene 40 años, no lo deja casar. ¿Cuántas mamás son así? ¿Cierto que sí? Dice: no, mi niño, y tiene 40 años el niño. ¿Cierto? ¿Eso pasa o no pasa? No, sencillamente Dios le ha dado para que disfrute de ese hijo, de esa hija, pero cuando llega el momento que tienen que irse, tienen que irse. Un niño o un joven a los 16 años, un joven judío, a los 16 años ya era tan capaz que podía organizar un hogar, podía sacar adelante una familia, porque ya sabía una profesión, ya se había capacitado y podía luchar en la vida. Hoy se ha creado hijos dependientes, hijos que si el papá y la mamá no le dan todo, no pueden hacer nada. Entonces a veces hacemos una labor muy deficiente en el hogar. Bueno, pero la esencia que quiero que pensemos es que somos administradores de Dios en todos los aspectos, pero que como administradores no somos los dueños. Es decir, que nosotros no podemos tomar las cosas como si fuéramos dueños, sino como personas que le administramos a Dios lo que Él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero como no es de nosotros, tendremos que darle cuentas a Dios, ¿cierto? Y en el darle, porque es otra cosa que nosotros no pensamos. Hay personas que viven de cualquier forma pensando que nunca tendrán que dar cuentas. Recordemos que tendremos que dar cuentas. Tengamos una mentalidad en la cual pensamos qué cosas están deficientes para que las arreglemos, porque llegará el día en que tendremos que dar cuentas a Dios. Quizá usted diga: no, ya han pasado décadas, ya han pasado y no me ha llamado a cuentas. Un día Él nos llamará a cuentas. ¿Cuántos me están escuchando? Y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Estamos de acuerdo? Entonces entendamos eso. Sencillamente somos administradores y un día tendremos que dar cuenta. Entonces pensemos: ¿vivimos como administradores o vivimos como dueños y hacemos como queremos y decimos lo que decimos?
Tenemos que reflexionar y debemos empezar a hacer cambios y pensar como administradores. ¿Cómo piensa un administrador? El administrador sabe que no es el dueño. El administrador sabe que hay un dueño y que como administrador tendremos que darle cuentas. Pero en segundo lugar, el administrador tiene que usar óptimamente los recursos para que esos recursos generen más recursos. Es decir, el administrador sabe que tiene que ser productivo. Entonces, quizá Dios a usted le ha delegado una empresa, Dios le ha delegado a usted una familia, le ha delegado un ministerio, ¿cierto? Le ha delegado un trabajo en la obra de Dios. ¿Usted cree que ese don que Dios le ha dado no le pedirá cuentas? Cuando le han dado una casa de paz, un ministerio con niños, un ministerio con jóvenes, un ministerio en cualquier área, a veces los hermanos piensan que le están sirviendo es a la iglesia o al pastor. No, le estamos sirviendo a Dios y debemos darle cuentas a Dios. Cada uno en el ministerio que Dios le ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces somos administradores en todos los aspectos de la vida. Pero nosotros debemos entender que lo que Dios nos da tiene que producir. Diga conmigo, tiene que producir. Dios no es un Dios de esterilidad ni un Dios de improductividad. Por eso Dios no está de acuerdo con las personas que dejan pasar su vida, dejan pasar las oportunidades, acaban con los recursos y como si nada hubiera pasado. Sino que Dios quiere que cada persona sea consciente que solo tiene una vida y que Dios le ha dado los recursos y que debe enfocar su vida a ser una persona productiva según los propósitos del Señor. Y enfocarse a eso, porque esa es la asignación que Dios le ha dado. ¿Cierto? Si es en una empresa, si es en un ministerio, si es en el hogar, si es en el estudio, en todas las áreas tenemos que responderle a Dios. Quizá Dios le ha dado una capacidad intelectual sobresaliente. Usted debe entender que esa capacidad intelectual Dios la va a usar en sus propósitos y que usted debe ser excelente en esos estudios, excelente en esa carrera que se está orientando, porque Dios le ha dado esa habilidad y a través de esa inteligencia Dios se va a glorificar. Pero entonces debemos ser productivos, importante eso. Y debemos decirle al Señor y evaluar nuestra vida y decir, Señor, ¿en qué área no estoy dando rendimiento? ¿En qué área no estoy avanzando? ¿En qué área no estoy siendo productivo? Integralmente, porque es que el ser humano es integral. No solo somos espíritu, no solo somos alma, pero no solo somos una parte material, somos integrales. Nuestra vida es integral, si me hago entender, tiene que ver con todos los aspectos que Dios nos ha dado. Entonces el Señor pedirá cuentas. Y dice que vino el que tenía 5 talentos o 5, digamos, recursos que Dios le dio, y él produjo ¿cuántos más? Otros 5. O sea que Dios es un Dios de multiplicación, los duplicó. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor ante esa fidelidad? ¿Qué le dijo? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces es muy importante lo siguiente, el dar fruto tiene que ver con el carácter. Porque le dijo, buen siervo. Buen siervo. Cuando usa la palabra buen, está diciendo es una persona de carácter, es una persona que es integralmente buena, o sea que tiene un corazón bueno, un corazón limpio, un corazón santo, un corazón con buenas motivaciones, un corazón con buenos pensamientos. Dios quiere cambiar nuestro corazón de un corazón malo a un corazón bueno, porque el corazón del hombre es malo, pero Dios puede transformar nuestro corazón en un corazón bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces dice, buen siervo. O sea que el dar fruto tiene que ver con un corazón correcto. Con un corazón que no es egoísta y dice, todo lo que tengo es para mí. Y yo viviré como yo quiera y para mí. Sino que el corazón bueno dice, lo que tengo es de Dios, lo administraré bien para Dios y en medio de ese proceso seré bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces seremos bendecidos en medio del proceso de administrarle a Dios. Recuerde esto, que no se nos olvide, somos solo administradores de Dios.
Los talentos no son para nuestro provecho en el sentido de que nos autopromuevan y en que seamos súper importantes. Y Dios sí puede autopromovernos y lo vamos a ver, o nos puede promover, no autopromover. Dios nos puede promover, pero esa no es la razón. La razón es, vamos a verla más adelante, que seamos fieles en ese propósito que Dios nos ha dado. Entonces pensemos en eso. El dar fruto tiene que ver con un corazón que primero le da la gloria a Dios. Un corazón que dice, tú eres el dueño de todo. Yo quiero glorificarte con esto que tú me has dado. Quiero dar fruto, quiero dar fruto. Entonces empecemos a entender en qué área no estamos dando fruto y orémosle al Señor y digámosle, Padre, toda maldición en esta área, quítala de mi vida y ayúdame a ser fructífero, ayúdame a multiplicar, ayúdame a fructificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la palabra de Dios, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿qué produce el ser fiel? Entonces, ser productivo tiene que ver con un corazón, o sea, con ser fiel. ¿Qué es ser fiel? La palabra fiel significa ser digno de confianza. En un tiempo pasado habían unos vecinos que robaban, y una vez nos robaron y parece que fueron ellos. Entonces yo no le confiaría a ese que era vecino, creo que ya no lo es, no le confiaría el dinero de mi sueldo a él. ¿Por qué no se lo confiaría? Porque se lo roba, porque no es fiel. Hay personas que no se les puede prestar dinero porque ¿qué? Porque no pagan, ¿cierto? Hay personas que usted no les puede dar confianza porque usted les da la mano y usted ya sabe, ¿sí? Entonces, por eso a veces la gran crisis de las empresas es encontrar gente fiel. Los empresarios les hacen filtros a los empleados y les hacen pruebas y pruebas y pruebas porque muchos se roban los productos, hacen lo que llaman un robo continuado, o son personas que van a armar un sindicato. Por eso se busca gente fiel en las iglesias también. Se busca que los líderes sean gente fiel, gente confiable, porque Dios busca gente fiel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el corazón fiel es el corazón que da fruto para Dios. Bien, buen siervo y fiel. Una persona digna de confianza. Una persona fiel es la que el Señor le da las bendiciones, pero no se vuelve loco y diciendo, sí, ve, ahora tengo plata, ahora tengo una posición en la iglesia, ahora soy visible, y se llena de orgullo y piensa que es por él. No, sino que es una persona que es fiel con lo que Dios le ha dado, siempre le da la gloria a Dios, sirve al Señor para que el reino de Dios sea promovido, ¿cierto? Es fiel, o sea que es una persona digna de confianza. Le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. ¿Qué dice? O sea que la fidelidad produce promoción. ¿Quiere usted ser promovido en el ministerio? ¿Quiere ser promovido en la labor de la iglesia? ¿Quiere que le tengan confianza? Seamos fieles. ¿Queremos promoción de parte de Dios? Seamos fieles. Y entonces Dios nos va a ir promoviendo. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Muchos quieren ya algo grande sin ser fieles en las cosas pequeñas, ¿cierto? Son desleales, son personas murmuradoras, son personas criticonas, son personas que no son fieles. Entonces, ¿cómo Dios nos va a promover? Entonces es importante, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Tremendo ese punto. Entonces, observamos ahí ¿cómo podemos nosotros poder ser productivos y cómo podemos multiplicarlo? Vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver en esta parábola un poquito más, donde el Señor a lo último viene el que tenía un solo talento. Entonces está en ¿cuál versículo? En el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ¿qué observamos? Una persona tenía un único talento, y entonces él dijo: no, ese señor es muy malo, ese señor es bravo, ese señor recoge donde no ha sembrado, recoge cosecha donde él no ha esparcido. Es terrible, es terrible. ¿Cuántos piensan del Señor y dicen que el Señor es malo, que el Señor es terrible? Y no desarrollan lo que Dios les ha dado. Y no le desarrollan para Él los talentos que el Señor le ha dado. ¿Cuántos me están escuchando? Y aún se quejan de la iglesia, dicen que no, que es muy estricta las cosas, que eso es un problema, que mejor yo no hago nada. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor cuando el Señor lo llamó a cuenta? ¿Qué le dijo? ¿Dónde está? Bueno, y la excusa fue que tuvo miedo, que lo escondí, pero el Señor precisamente le habla de eso. 26, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Bueno, es decir, debías haber hecho desarrollar el talento. Quizá tú dices: yo no tengo muchos talentos, yo no tengo muchas actividades, no tengo muchas habilidades más bien. Pero es importante entender de lo poco o de lo mucho que Dios nos ha dado, Dios quiere que desarrollemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tienes una habilidad para cantar? ¿Quiénes tienen habilidad para cantar? Y dice: nunca me ponen a cantar. Pues ensaye, ¿cierto? Ore, métase con Dios, y cuando ya ese talento haya llegado a un nivel similar a las hermanas que ministran, pues hable y diga: mire cómo canto, y que la escuchen. ¿Cuántos me están escuchando? Y entonces van a evaluar y dicen: no, indudablemente Dios la ha ungido para esto, entonces le van a dar oportunidad. Y así en todos los aspectos, no a la murmuración, no a criticar, sino a desarrollar, a multiplicar. No sé si me hago entender. A ser fiel con el talento que Dios le ha dado y empezar a dar fruto. Porque aquí hay un principio tremendo. El que es fiel en lo poco, lo pondrán ¿en dónde? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aquí está la raíz del estancamiento en todos los aspectos. ¿Cierto que sí? La raíz del estancamiento en todos los aspectos es ese, el conformismo. El hacer las cosas como caiga. El hacer las cosas apáticamente o me tienen que rogar. Pero las personas que hacen las cosas bien para la gloria de Dios, Dios mismo irá promoviéndoles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, lo pondrán en lo mucho. Entonces, por lo general no es del primer piso al 10º piso, sino que uno lo que observa, en lo que ha visto en la vida cristiana por tantos años, es que en la medida que la persona va dando buen fruto, va siendo promovido al 2º piso. Y sigue ahí un tiempo y luego al 3º y luego así va subiendo. Si me hago entender, es progresivamente. Las personas van recuperándose y van avanzando y van a ver la gloria de Dios. Entonces no nos pongamos a pensar y a comparar, ¿cierto que sí? Ustedes le dieron un talento y al otro le dieron 5 talentos. No se ponga a decir: pero ¿sí ve cómo es de injusta la vida? ¿Y cómo son de injustos? A este le dan 5 y a mí 1. ¿Qué tiene que hacer la persona? Con lo que Dios le ha dado, multiplicar. Porque si multiplica, Dios le va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el problema de muchos es que ven al de 5 talentos y es criticándolo.
Mire, este tiene oportunidades, mire, este lo ayuda, mire, este. Y no se ha puesto a pensar por qué ha avanzado, por qué ha prosperado, por qué ha desarrollado. Porque ha sido fiel con lo que Dios le ha dado, y al ser fiel ha sido promovido por Dios. ¿Por quién? Ha sido promovido progresivamente por Dios. Entonces, en la iglesia cristiana no hay lugar para la envidia. Pero digan un amén que sacuda el techo. No hay lugar para la envidia. ¿Por qué este tiene un cargo en la iglesia? Yo no lo tengo. ¿Por qué este tiene esa empresa? Yo no la tengo. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¿Cuál envidia? ¿Acaso Dios no es el dueño de todas las cosas y le puede a usted dar en abundancia? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la iglesia cristiana no hay lugar para la envidia, ni hay lugar para la murmuración, de estar hablando mal de esa persona que Dios ha bendecido. Si está allí es por algo, porque ha sido fiel, porque se ha esforzado. Entonces no hay lugar para la murmuración. La murmuración hace fracasar a muchas personas. Recuerde que por un día, por la murmuración murieron miles de personas. La murmuración lo hunde a usted. La crítica lo hunde. La crítica lo sepulta. La crítica lo fracasa. Pero cuando usted alaba a Dios, le da la gloria a Dios y hace las cosas como son, usted será bendecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos le alabamos al Señor Jesucristo? Entonces es importante entender eso. El ser fiel en lo poco hace que usted sea promovido. Cuando usted ve que la promoción se estanca, echa para atrás, es precisamente porque no somos fieles con lo que Dios nos ha dado. No somos gente digna de confianza. No somos personas que nos pueden dar confianza porque somos infieles. Entonces nos quedamos estancados. Pero hoy tenemos que volver al carácter cristiano, a ser fieles, a hacer bien lo que Dios nos ha dado a hacer. Y el mismo Dios, así se oponga al diablo, así se oponga al infierno, así se opongan los principados y los demonios, ninguna fuerza, y hombres y poderosos, nadie se podrá oponer a tu promoción, porque el que te promoverá es el Dios del cielo. Así se oponga al infierno y se oponga el que se oponga. ¿A cuánto le dan gloria a Dios? Pero póngale ánimo, hermano. Entonces el llamado es a ser fiel a Dios y a la vocación y a lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Algunos estaban dormidos. Yo no sé por qué hizo eso, pero gloria a Dios. Entonces, eso es como alerta, alerta, escuchen el mensaje. Yo no sé qué pasó. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros volvamos al principio, y que a los principios de la palabra, y no empiece usted a competir con nadie tampoco. Y a decir, es que yo soy mejor que fulano y yo podría ser mejor que él o que ella. Aquí no estamos para competir. Aquí estamos es para ser fieles con lo que Dios nos ha dado. ¿Cierto que sí? Es que yo puedo más, es que yo sé más. No, eso no se trata de esto. Lo que se trata es que yo sea fiel con lo que Dios me ha puesto a mí a hacer, y yo no pretenda competir con el otro, ni envidiar al otro, ni criticar al otro, sino hacer lo que a mí me corresponde hacer, porque yo tendré que darle cuentas a Dios. Pero cuando hay infidelidad, es cuando usted ve que la gente cae. A veces todo es aparente y ¡pum!, se pega en una caída. Por eso trabajemos la integridad de ser verdaderos siervos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? No las apariencias, no que la apariencia y que me ven y que parece todo muy bien. No es eso, es ser, no aparentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es qué? Ser, no qué. No aparentar, es ser. Entonces debemos decirle, Señor, ayúdame a ser fiel. Parece que es este micrófono. Necesitamos otro.
otro micrófono entre tanto. Entonces es ser fiel, no aparentar serlo. Recuerde que la palabra del Señor dice que el hombre mira. Gracias, hermana Carolina. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no se trata de que otros me vean o mostrar que soy fiel, sino serlo cuando nadie me está viendo. ¿Qué es ser fiel? Es serlo cuando nadie me está viendo. No solo que me vean, que me están mirando lo que estoy haciendo, sino por eso el Señor dice que cuando usted ore y yo ore, cuando oramos en secreto, nos verá nuestro Padre que nos está viendo en secreto y Él nos recompensará en público. Entonces busquemos no parecer ser, sino que busquemos ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que le digamos en lo más privado de nuestra oración: Señor, ayúdame a ser fiel, a hacer lo que tengo que hacer para tu gloria. Ayúdame, Padre, a hacer lo que tengo que hacer para tu alabanza. Ayúdame a ser fiel. ¿Cuántos le pedimos a Dios que nos haga fieles? Que el Señor nos ayude. Entonces esto produce la promoción. El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. No hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la rivalidad, no hay lugar para la competencia. Sí hay lugar para ser fieles y hacer lo que nos corresponde hacer, sabiendo que Dios nos va a recompensar. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros observamos algo que pasa, por ejemplo, con ciertas ideologías de gobierno. Y quiero que lo miremos en el versículo 28. Dice la palabra de Dios: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Pero esto tiene un contexto en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 27. Dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, este fue el de un talento, que Dios le pidió el fruto, le pidió que hubiera desarrollado. Entonces, como él tuvo miedo, según él lo escondió, etcétera, no dio el resultado. El Señor le dijo: quítenle el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, en esas filosofías en las cuales hacen, o formas de pensamiento de gobierno, que le quitan al que produce, ¿han escuchado una palabra? Exprópiese. ¿Sí me hago entender? Le quitan al que ha logrado una empresa, un negocio, que ha logrado comprar su casa y como ha trabajado ha comprado 2. Pero entonces, como se basa en la envidia de lo que el otro avanza, entonces quítenle una de las 2 y désenle al vago que no hace nada. Por algo tiene 2 casas. ¿O va que se las regalaron? Tuvo que irlas consolidando. Por eso tiene una empresa productiva. Entonces hay que entender esto. La pobreza tiene que ver con la actitud de la persona. ¿Cuántos me están escuchando? La persona que no desarrolla lo que Dios le ha dado, que siempre quiere un cargo de gerente, pero no ha estudiado para ser gerente. ¿Cuántos me escuchan? Quieren que el Estado le pague la educación. Por eso cuando dicen educación gratis y todo gratis, eso es un problema. ¿Por qué? Porque la gente todo lo quiere gratis. Y como dijo un niño estos días que les conté, nada es gratis. La persona tiene que desarrollar, trabajar, laborar, producir, porque nada es gratis. Santo Dios, ¿será este micrófono? ¿Qué es lo que pasa? Díganos algo. Interpreten qué está pasando. Yo creo que es este. Me lo quito ya. Bueno, pero es que algunos estaban durmiendo, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, un gobierno de esa línea socialista no va a sacar a Colombia de la crisis. Lo que hará es sepultar a Colombia en la crisis.
¿Cuántos me están escuchando? Aquí está nuestro hermano José. ¿Sí es el hermano José? Jorge, ay, perdón, lo confundí con el hermano José, pero bienvenido hermano Jorge, Dios le bendiga. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Hermano Jorge, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Es su señor. Es su papá. Muy bien, bienvenido mi hermano. Muy parecido al hermano José, perdóneme por favor. Me acordé del hermano José. El hermano José tiene una empresa de venta de bananos. ¿Cuántos se acuerdan de él? Pero al hermano José le toca cargar esos bananos, moverse con esos bananos y estar ahí. ¿Y qué pasa? Él se mueve así como el hermano Marquín también, pero en la medida que ellos se agilizan en su trabajo, ellos prosperan. ¿Cierto que sí? Porque ellos no dicen, ya tengo una empresa de comercialización de bananos y se sienta ahí y deja que pasen los días. No, está agilizando, está haciendo las cosas, está siendo fiel en lo poco, entonces Dios los va a bendecir. Pero parte de lo que tiene, no de lo que no tiene. El Señor Jesucristo, el Padre, le dio ¿cuántos discípulos? Le dio 12 y no eran tan buenos porque ese Pedro era muy atravesado, parecía santanderiano. ¿Hay algún santanderiano aquí? Tranquila hermana que yo también soy santanderiano. Somos dos. Entonces ¿qué pasa? Ese Pedro, ay, aquí la hermana también. Entonces Pedro era muy agresivo, era tremendo, pero el Señor, el Padre, se lo dio a Jesús y él llegó a ser el gran apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Había uno que se llamaba Judas Celote, Simón el Celote, era un guerrillero. Pero Dios lo transformó, miren la lista, era un guerrillero y el Señor lo transformó. Y había uno de la otra extrema derecha que era un publicano que cobraba impuestos para Roma, pero se convirtió y el Señor también lo transformó. Entonces había gente que usted diría, eso no sirven para cristianos. Pero el Señor Jesucristo tomó a esos que no servían para cristianos y los hizo los excelentes cristianos que fueron las columnas del cristianismo y que por lo que Dios hizo con ellos, hoy nosotros somos cristianos. Denle gloria a Dios, pero con ánimo. A ver, ¿dónde están los hermanos? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo no dijo, pero Señor, ¿cómo me va a dar estos discípulos? ¿A dónde vamos a llegar con ellos? No vamos a llegar ni a la esquina. Pero lo cierto fue que cuando el Señor tomó a esos discípulos, les enseñó la palabra, a lo último se dijo, les dijo a ellos, yo me tengo que ir, les dejo el mundo, ganen todo el mundo, yo me voy. Y ellos llevaron la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Los judíos tienen una expresión que dice, yo trabajo con lo que tengo, no con lo que no tengo. Por lo general las personas improductivas dicen, si yo tuviera 1.000 millones y una fábrica montada, haría maravillas. Le dan los 1.000 millones y a los 3 meses no tiene nada. Padre, eso dolió, ¿cierto? Porque muchos dicen, mi papá no me dejó herencia, mi mamá no me dio, y ellos viven echándole la culpa a todos. Pero ellos nunca se responsabilizan por su propia vida. Y le echan la culpa a la abuelita, al tío, al papá, a la iglesia, al pastor, a todo el mundo. Pero recuerda que tú no le puedes echar la culpa a nadie. Tú eres el responsable de tu vida. Tienes que asumir tu vida y responsabilizarse. No puedes estarle echando la culpa a todo el mundo. Dios te ha dado las oportunidades. Dios te ha dado los recursos. Y si tú eres fiel, Dios te pasará de lo poco a lo mucho. Dios te hará prosperar. Dios te hará bendecido. Dios te llenará de gloria y de bendición. Tú no necesitas limosnas. Tú no necesitas subsidios. Tú no necesitas que te den todo servido en bandeja de plata. Lo que tú tienes que hacer es aprovechar quizá las pocas oportunidades que crees que tienes y empezar a ser fiel. Y cuando de pronto vas a ver que alguien te invita a un trabajo mejor, que se te abren puertas de negocios, que Dios te abre puertas ministeriales y que empiezas a ver la gloria de Dios, porque en lo poco has sido fiel y Dios te va a poner en lo grande. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? ¿Cuántos le alaban con ánimo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros.
y hacer un cambio. Hacer un cambio y decir: Señor, mi vida se ha proyectado mal. Quizá en el ministerio, quizá en la economía, quizá en la parte empresarial, en la parte laboral. No he tenido principios. Estoy dependiendo de otros. Cuando usted depende de otro, hace que ese otro se haga su Dios. Eso es lo que se llama el estatismo. Es cuando el gobierno le da todo. Y si el gobierno no le da nada, usted se muere de hambre, porque como su Dios no le dio. Pero nuestro Dios es el que nos da todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero con ánimo, hermanos. Diga conmigo: con la bendición de Dios voy a salir adelante. Con la bendición de Dios voy a ser promovido a lugares de bendición. La bendición de Dios está sobre mí. Dígalo. Dígale: Padre, gracias por lo que me has dado, porque de aquí en adelante soy bendecido para la gloria de Dios. Bendito el Señor. Gracias a Dios. Quizá en la pandemia y en las crisis que han pasado se ha reducido tu economía, se ha reducido tu negocio, se ha reducido el ministerio, se ha reducido las posibilidades. Bueno, hay circunstancias. Pero si hoy volvemos a los principios y desde donde estamos y desde donde lo que tenemos empezamos a honrar a Dios y hacer las cosas como Dios manda, Dios nos va a bendecir. Yo quiero la bendición de Dios. ¿La quiere usted, sí o no? Diga conmigo: yo quiero la bendición de Dios. Y vamos a salir de muchas crisis para la gloria del Señor. Entonces volvemos al libro de Génesis capítulo 1, que fue el texto que originalmente leímos, y le pedimos al bendito Espíritu Santo que nos guíe. ¿Por qué la tierra no era productiva? ¿Y por qué la tierra no multiplicaba? ¿Por qué motivo? Bueno, pero ya explicamos que la voluntad de Dios es que haya productividad y haya no solo productividad, sino multiplicación. Es decir, que te esperan grandes bendiciones de Dios si eres fiel. Pero la pregunta entonces es: ¿por qué no hay avance? ¿Por qué no hay desarrollo? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en lo que emprendemos? Y entonces ustedes lo han dicho, dice la palabra también, ante todo, la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Pero veamos la primera palabra: estaba desordenada. ¿Sabe que hay mucho desorden en nuestra vida? Por ejemplo, hay personas que la llevan sus emociones depresivas y se deprimen. Un día están felices, otro día están deprimidos y lloran como una Magdalena. Perdónenme la expresión. Lloran y lloran, pero al otro día están animados, un poquito desanimados. Sus emociones parecen una montaña rusa. Sus emociones son los que los conducen. Hay desorden en esas emociones. Esas emociones tienen que volver al orden de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? O algunos dejan volar su mente con pensamientos, por ejemplo, de suicidio. Y dice: me le voy a tirar a ese Transmilenio, me voy a tomar este veneno y me voy a matar. Esta vida no vale la pena. Y entonces atentan contra su vida. Tienen una mente desordenada, una mente loca, una mente que todo lo que se le viene a la cabeza lo va haciendo. No razona, no piensa, sino actúa irracionalmente. Tiene desorden mental. Y no que esté loco, pero casi loco. ¿Pero qué necesita esa persona? Dice la palabra: llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Jesucristo. No todo lo que se le pasa por la mente es de Dios. Usted tiene que compararlo con la palabra de Dios. Y si no es de acuerdo a la palabra de Dios, debe llevar ese pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces a veces pensamientos locos, alocados y decisiones sin ningún sentido, porque esa mente no está en orden. En las finanzas también.
gana 2 millones y se gasta 6. Se quedaron callados los hermanos. Terrible, ¿cierto? Hay desorden financiero. Hay desorden financiero. Gasta más de lo que produce. ¿A dónde va a llegar así? Cada persona tiene que acoplarse a vivir con lo que gana. Y no estar diciendo, pero mi amigo de estudio, el que estudió conmigo, el que trabajó en la empresa conmigo, hoy se gana 15 millones y yo me gano 1,5 millones. ¡Qué envidia! Déjelo tranquilo. Esa es la realidad de él. Su realidad es su realidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, si usted quiere llevar una vida como esa persona, no está bien, porque esa es la vida de él y su vida es su vida. ¿Cuántos me están escuchando? Usted debe estar pensando, o sea, no, ¿qué tiene que hacer la persona? Ser fieles con los principios financieros personalmente. Y en la medida que es fiel con esos principios financieros, ya hemos visto, Dios lo va a ir promoviendo. Entonces, principios financieros, como pasó en Inglaterra, la ética protestante del trabajo, que dice: trabaja tanto como puedas, ahorra, da tanto como puedas a la obra de Dios y ahorra tanto como puedas. Y estos principios económicos, los economistas le atribuyen que fue la raíz de la prosperidad de Inglaterra y de los países de Europa y Norteamérica. El trabajo, el ahorro y el apoyar la obra de Dios. ¿Funcionan o no funcionan? Y están ahí en la palabra. ¿Acaso no nos decía el hermano que nos enseñó sobre el evangelismo, nuestro hermano Renato? Eso, parecido, ¿no? Jacobo Liberato, eso, Liberato, por ahí se le puse Renato. Él no nos habló acerca de un personaje, Colgate, y él fue quien empezó una fábrica de jabones. Y él decía: Señor, si tú me bendices, te daré lo que es tuyo. O sea, el diezmo. Y cuando empezó a prosperar, dijo: Señor, ahora te voy a dar el 20%. Y después dijo: Señor, me va tan bien con el 80% que te voy a dar el 30%. Y siguió este Colgate produciendo y tanto. Dijo, a lo último dijo: Señor, me das tanta abundancia con este negocio que te voy a dar el 90% y yo solo vivo con el 10%. Principios financieros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué usted cree que no hay judío pobre? Porque lo primero que ellos apartan es el diezmo del Señor. Aún antes de hacer los negocios, dicen, nos contaba el pastor Darío Silva que está en una reunión de judíos que iban a hacer unos apartamentos, unos edificios, y entonces dijeron: bueno, ¿cuánto nos vamos a ganar en esto? Eso es muy inteligente. Nos vamos a ganar tanto. Lo primero que vamos a hacer es apartarle el diezmo del Señor. Y no tenían todavía el dinero en su mano. No se lo habían ganado, pero dice: esto es lo que vamos a ganar, vamos a honrar al Señor. ¿Qué estaban sellando ahí? Estaban sellando el éxito en su negocio. Digan algo, digan algo. Gloria a Dios, diga amén. Principios financieros. La buena administración, ¿cierto que sí? Creer los principios de la palabra del Señor. Entonces es importante entender que Dios quiere traer orden. Y no estoy hablando solo de las finanzas, de todo. El orden en la familia. ¿Cuántos creen que nuestra familia necesitan el orden de Dios? Para que no hayan divorcios, para que no haya adulterio, para que los esposos no se vayan con otra mujer, para que la mujer no se vaya con cualquier persona. Se necesitan el orden de la palabra. ¿Cierto que sí? Que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Que el hombre no porque apareció una más bonita que la esposa y que le sonríe, dice: no, esta puede ser la sierva que yo necesito. No es la sierva que usted necesita. La sierva que Dios le dio es su esposa. No dicen ni amén los hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué más se va a poner a buscar? Dios le dio esa esposa y le dio ese esposo. ¿Qué más va a buscar? Ay, qué tal cosa, ay, qué tal cosa. Mire, póngase a hacer experimentos y verá que dice: la que me conseguí es peor que la que dejé. No, su esposa no es mala, es una gran bendición. Su esposo es una gran bendición. Pero digan gloria a Dios. Diga amén, diga gloria a Dios.
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No me ponga a inventar cosas, porque nos salimos del orden, el orden de Dios, el orden bíblico. Y sabemos que una de las cosas que Dios usa el matrimonio es ¿para qué? Para bendición. Y la primera bendición es formar nuestro carácter. Es decir, que Dios nos pule a través del cónyuge. ¡Qué bendición! ¿Cierto que sí? Porque nos parecemos cada día más al Señor Jesucristo. El matrimonio no es háganme feliz, me casé para que me hagan feliz. No, nos casamos para ser conforme a la imagen del Señor. Y Dios va a usar al esposo, va a usar a la esposa hasta que quedemos perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algunos no dicen ni amén, pero bueno. Entonces el punto que estoy mirando es esto: el orden de Dios en todo. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es esto: pedirle a Dios que traiga orden a nuestra vida. El Señor Jesucristo no dijo así, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Venga, ¿qué? Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es el orden de Dios? Es que venga el reino de Dios. Que el Señor Jesucristo sea el Rey en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo. Eso es orden. Que Jesucristo es el que manda. Que no somos nosotros alocadamente haciendo lo que se nos ocurre. Que me voy para no sé dónde y ya le preguntó al Señor: ¿qué voy a hacer este negocio de mi vida? Es multimillonario este negocio. Ya le pidió al Señor la guianza. Que voy a meterme en tal ministerio, que me están llamando y me van a dar una asignación de no sé cuánto en otro país. Ya le pidió al Señor la guianza. Porque tú no te mandas solo, el que te manda es el Señor Jesucristo. Y si nosotros le decimos al Señor: es tu voluntad, ¿qué es lo que tú quieres?, las cosas van a funcionar. ¿Cierto que sí? Por eso nosotros debemos decirle a Dios: traiga el orden, Señor. No es que a usted le pinten cosas maravillosas, a veces le dan ofrecimientos deslumbrantes. Usted le debe preguntar: ¿es la voluntad de Dios? No, pero es que ya yo voy a hacer y voy a deshacer. ¿Es la voluntad de Dios? Porque ¿qué pasa? Muchas veces las cosas se presentan deslumbrantes, pero a lo último es una estrellada impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El orden de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esta oración, por favor, téngala en cuenta. Espíritu Santo, trae el orden tuyo a mi vida. ¿Y cómo vemos en el texto que Dios trajo orden? Ya ustedes lo saben, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y de ahí en adelante Dios habla y dice: apártense lo mojado de lo seco, apártense la luz de las tinieblas. Y empieza Dios a poner orden. Pero Dios puso orden fue por su palabra. ¿Cómo es que Dios trae orden a nuestras emociones, a nuestras finanzas, a nuestro ministerio, a nuestra familia, a nuestra vida integral? Dios trae orden por su palabra, por la Biblia. Cuando usted lee palabra de Dios, usted debe decir: así dice el Señor. No tanto porque se soñó, porque le profetizaron. Bueno, eso tiene un lugar también, pero nada reemplaza lo que dice este bendito libro. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tienes que volver al estudio de la palabra de Dios para ser un empresario bendecido, una mujer de Dios, un padre exitoso, un pastor aprobado por Dios. Tenemos que volver a lo que dice la palabra, no a lo que a uno se le ocurre. A uno se le pueden ocurrir barbaridades. Dígame a mí. Y cuando voy a la palabra, Dios dice: no es como usted dice, es así, es así, es así. Y la palabra me pone a andar como es, en orden de la palabra. ¿Cuántos queremos el orden de la palabra? Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. En vez de estar escuchando al uno y al otro y el consejo del pagano ese que vive al frente de tu casa.
y escuchando a medio mundo. Estudia la palabra, lee la palabra, sácale tiempo a la palabra de Dios. Dice que si la escudriñares como a tesoros. Hay unos que les gusta solo plata, todo plata, todo plata. Llamé a un hermano, hermano, hay que hacer esto, hay que ayudar en esto. Y dice, no, ¿y por qué? Porque estoy haciendo plata. Y siempre que lo llamaba, y hermano, ¿qué está haciendo? Haciendo plata. Y con los años vienen las crisis. No todo es plata, aunque Dios quiere bendecirte sobreabundantemente. Pero no cambies lo de Dios solo por un lucro económico. Porque si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Pero es un equilibrio. No irse a un extremo ni irse al otro extremo. ¿Cierto que sí? Porque la palabra de Dios también dice: mira la hormiga, oh perezoso, conoce sus caminos y sé sabio. O sea que la Biblia tiene un equilibrio. No sé si me hago entender. Hay un equilibrio, y ese equilibrio lo logras estudiando la palabra de Dios, conociéndola del Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algunos que les gustan solo los versículos que hablan de prosperidad, pero no hablan los que son principios morales, esos se los obvian. Es decir, quieren un evangelio a su manera porque leen solo las partes que les agradan. La Biblia hay que leerla toda. Ella es todo el consejo de Dios. Hay que tomar del Antiguo, del Nuevo Testamento. Hay que ser serios estudiantes de la Biblia, porque la Biblia habla de todas las cosas, y en todas las cosas la Biblia trae orden. La Biblia nos pone en orden. Bendita la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando el pueblo de Dios se aparta del libro, empiezan a venir las crisis, empieza a venir el descenso, empieza a venir el fracaso, porque la gente se olvida de la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia es el libro más impreso. Fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Y aunque es el libro que primero se imprimió y es el libro más impreso, más ejemplares que cualquier otro, es el libro más desconocido. Y lo más triste es que lo desconocemos los cristianos, porque no conocemos qué dice la palabra de Dios respecto a tantas cosas de la vida. Pero la Biblia dice que Dios puso orden cuando habló. Dios va a traer orden a nuestra vida cuando nos hable por su palabra. Tenemos que volver a estudiar la palabra de Dios, dejar que ella nos hable, decirle: Señor, enséñame. Porque cuando nos alejamos de la palabra, quedamos a la merced de nuestro propio entendimiento, de nuestro propio capricho, de nuestras propias emociones, y entonces vamos en derrota. Pero la palabra de Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces Dios puso orden por la palabra. Volvamos a la palabra de Dios, se lo ruego, volvamos a la palabra. Señor, háblanos cómo debe ser una familia, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser un hijo, cómo debe ser un pastor, cómo debe ser un líder, cómo debe ser un empresario, cómo debe ser un gobernante, cómo debe ser un profesor, cómo debe ser un ciudadano, cómo debo ser en mis negocios, cómo debo ser en el uso del tiempo, cómo debo ser como persona, cómo deben ser mis emociones, cómo debe ser mi forma de hablar. La Biblia nos habla de todo. Bendita la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios trae el orden, pues las cosas funcionan. Eso es como un carro. Cuando el carro tiene cada pieza en su lugar, cada parte del carro está en su lugar, cada cable en su lugar, todo lo que tiene cuando todo está en el lugar que es, el carro funciona a las mil maravillas. Pero conecte un cable donde no es, con un solo cable no le enciende el carro. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá tú tengas todo en orden, te faltan unas partecitas, y cuando esas partecitas vuelvan al orden de Dios, todo va a funcionar. Quizá hay muchas cosas desordenadas y dices: esto no lo arregla nadie. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá tú dices: mis problemas son tan complicados, porque ese puede ser el caso de alguien. Dice: estoy tan enredado, estoy tan complicado que esto no lo arregla nadie. Te aseguro que Dios va a arreglar ese enredo que tú tienes por su palabra. Él te va a dar la palabra específica.
Y tú vas a empezar a arreglar cada cosa. ¿Cuántos me están oyendo? Ya estoy terminando, oren por mí, ya estoy terminando. Y el Señor le va a decir, arregle esto, porque es que usted no puede arreglar todo de una. ¿Cierto? Tiene 10 problemas y ya de una. No, tiene que empezar uno por uno. Vamos a empezar aquí por este carburador. Es una forma de decirlo. Y empieza, usted lo rehabilita. Y ahora está mal el alternador. Ahí va. Y sigue con las demás cosas. Y cuando menos espera, ya todo está andando en orden. Y usted ve la gloria de Dios. Entonces, una oración que tenemos que hacer. Padre, trae orden a mi vida por tu palabra. Dice que el Señor nos redimió de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Aprendimos muchas cosas malas de nuestros padres. Quizá alguno vio a su papá que tenía 4 mujeres y dice, mi papá me enseñó eso, y aunque soy cristiano, pues bueno, no 4, por ahí 2. Eso tiene que morir. ¿Cierto que sí? Esas cosas tienen que morir. Dice, mi papá era mentiroso. Él decía 10 mentiras, yo con 5 tengo. Eso tiene que morir. Dice, en mi casa les gustaba robarle a los vecinos la cosecha y robarle los animales. Eso tiene que morir. Y si usted se acuerda, dice, es que mi mamá era así, es que mi papá, ¿quién dijo que mi papá, mi mamá era así? Dice que el Señor nos ha redimido de esa antigua manera de vivir por la sangre de Cristo y nos ha dado su palabra. Entonces, si su papá se tiró de cabeza, bótese de cabeza. Pero hay gente que es así. Hay gente así aquí. A ver, dígame si no. Y me estoy motivando mucho. Ya voy a bajar. Pero hay gente que es así. No, mi papá era así, mi mamá era así. ¿Y qué? Cristo lo ha redimido para que usted sea otra persona, que usted sea una nueva criatura y el Señor nos redima. Y el último punto, porque ya me están haciendo señas, me están haciendo ojitos y debo terminar, es esto: necesitamos al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se movía y hoy el Espíritu Santo se está moviendo para traer orden a nuestra vida. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ser su mejor amigo. El Espíritu Santo quiere ser su consejero. El Espíritu Santo quiere ayudarlo a usted, pero primero a mí, porque este mensaje primero es para mí. Él me quiere ayudar y darme consejo y decirme, haz esto, camina de esta manera. El Espíritu Santo nos quiere ayudar. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. ¿Cuántos están de acuerdo? Es Dios, pero es Dios que se hace nuestro amigo, porque es el que camina con nosotros todos los días para aconsejarnos, para enseñarnos. Cuando no sepamos qué hacer en ese enredo tan tremendo, vayamos a la palabra de Dios y digámosle, Espíritu Santo, dame la guianza que yo necesito. Espíritu Santo, oriéntame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dame la guianza. Y Él te va a ayudar. Por eso la Biblia dice que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Andar en la carne es andar en nuestra propia naturaleza. Andar en la carne es andar en nuestro propio criterio. Andar en la carne es andar en nuestra propia opinión. Es decir, yo ya sé cómo se hace esto. Es de ser de esas personas que dicen, no, yo ya lo decidí, yo lo hago así, porque yo lo dije y punto. Pero andar en el Espíritu Santo es preguntarle, Espíritu Santo, guíame en esta decisión. Es tu voluntad, y usted está leyendo palabra. Y usted está orando y le está pidiendo la guianza. El Espíritu Santo lo va a orientar por el camino correcto y le dará la victoria. ¿Cuántos queremos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe? Vamos a orar en este momento, el tiempo ya pasó, pongámonos en pie, damos la gloria a Dios, damos la gloria a Dios en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. La adoración, por favor, damos gracias a Dios. Oh, gracias al Señor. Oramos. Gracias, Señor. La pastora Marta, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias. ¿Cuánto le damos las gracias a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Vamos a hacer esta oración. Quiero levantar a ti. Bajémosle un poquito. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Maravilloso. En esta hora te damos las gracias. En esta hora te rogamos que empieces a traer ese orden a nuestra vida. Padre, rompa las ataduras que nos están ligando. Gracias, Señor. Rompa esos cerrojos y esas ataduras, esas ligaduras, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos orando? Bendito Padre que estás en los cielos, ayúdame, Señor. Amados hermanos, hoy Dios nos da la salida a muchas crisis que hemos estado viviendo. Toma la palabra, toma la enseñanza, tomémosla y que el Señor empiece a abrir esas puertas de bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Oremos allí y démosle las gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantemos